everyone, and welcome to Alcalá Technology. Today, second chapter of this Porsche restoration. Well, I'm gonna show you a little bit of the things which is called Mickey Mouse that we found today in the disassembly. Let's see if you can see it. Voy a organizar a todo el equipo, que hoy empezamos a desmontar todo el conjunto mecánico. Buen día. Buen día. Bueno, primero, antes de nada, felicitaros por tal y como hablamos el primer día de todo el protocolo para empezar a desmontar todo el coche, y la verdad es que estoy muy contento. Lo hablé con Manel y Manel también me lo estuvo comentando. Hoy empezamos a desmontar los conjuntos mecánicos, desensamblamos suspensión delantera y todo el sistema de dirección, caja de cambios y transmisión, pieza desmontada, pieza analizada y pieza anotada en el checklist, y actuamos de la manera que sabemos actuar. Manel, ¿quieres comentar alguna cosa o algo? No, lo dicho, estamos contentos del proceso de desmontaje que estamos haciendo y lo vamos anotando todo en el libro original, todas las piezas que necesitamos, que de momento ya llevamos 599. Así que no son pocas. Que no son pocas, porque hay todos los tornillos, las arandelas, todo. El coche tiene que quedar nuevo, pero tenemos que tener siempre la precaución y la cura, intentar economizar lo máximo para que el cliente también lo note a la hora de la reparación final. Sí, de hecho hay algunos interiores y demás que francamente son muy caros y que los podemos restaurar. Lo que sí que, tal y como está el estado del coche, tornillos, arandelas, todo está súper oxidado y sería más costoso restaurar esos tornillos que realmente adquirir los nuevos, así que... Correcto. Es por eso que tenemos también tantas piezas. Sobre todo muy bien organizado. No es que vayamos a contrarreloj, pero el tiempo nos marca un plazo de entrega. Detrás vuestro tenemos una caja en la cual hay un motor impresionante, que es el motor del Alfa Romeo que nos ha llegado del motorista, el cual es francamente espectacular. Cuando este coche entre en proceso de plancha, entraremos nosotros en proceso de montaje de mecánica del Alfa. Será así, ¿no, Manel? Sí, de hecho ya está acabándose de proceso de plancha y empezamos en breve. Sobre todo, nada de prisa y como sabéis hacer, francamente, con una actitud totalmente profesional, y cualquier duda o algo, pues nos llamáis, lo comentamos y tiramos adelante. La filosofía que aplicamos siempre: un problema, una solución, un problema, una solución, sin ponerse nervioso y sobre todo dar la máxima calidad posible y meterse en la cabeza, aunque estemos en proceso de desmontaje. Margen de error, cero. Hello everyone. Well, as you have seen, this morning we had a speech with my father, with all the team, of how we gonna do all the disassembly of the mechanics. We have everything from inside fully disassembled, and yeah, so actually now we follow me and I'm gonna show you what we're gonna do. We're gonna do front suspension, rear suspension, engine, gearbox, so all the mechanic things we're gonna disassemble, obviously check, because we need to check every single piece, and after that, well, we're gonna order, because as we are doing a nut and bolt restoration, the customer wanted a nut and bolt restoration, so it means a lot of parts, a lot of things that we need to restore, and a lot of things that we need to order, as washers, nuts, a lot of stuff that was totally rusted, totally wet, totally dry, so we need to change. We will restore some of the parts that are really, really expensive, because actually at the same moment we like to reduce the cost of the budget of the parts and the restoration. And yeah, so actually we're gonna kicking hard doing all the day, and hope you enjoy the disassemble. Bien, hemos desmontado
toda la mecánica frontal, que son suspensiones, barra de dirección, cremallera. Vamos para bajar el equipo de motor, caja de cambios y transmisión. Tener en cuenta, sobre todo, conexiones eléctricas, tuberías, tubos, cableado y principalmente la timonería de la caja. Manel se queda aquí más que nada para el control de subir y bajar el elevador, que no se dañe ninguna pieza. Hello everyone, I hope you enjoy how we are disassembling all the engine, because we're gonna separate from the chassis the engine and gearbox at the same time. So, well, now my father was explaining to them how we're gonna proceed, how was the procedure that we were following. And yeah, hope you enjoy how we were removing all these old and rusted parts that you can see over here. So, well, everything is marked. You can see how all the parts are looking. And yeah, actually in 3, 2, 1, engine down. That's ready to go. Ready to go. What an incredible journey. I'm really willing to start to disassemble everything, but yeah, we did a great job, eh? So yeah, we continue.